Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Editorial del Cielo, bienvenidos a un nuevo video podcast. En el día de hoy quiero charlar con ustedes acerca de un tema que la verdad es muy interesante. Es un tema que realmente apasiona porque se trata acerca de nuestro origen, de nuestro propósito y de nuestro destino. Vamos a ver juntos a través de la palabra de Dios cuál fue la intención de Dios al crear al ser humano, cuál fue la intención de Dios con respecto a la humanidad en la tierra, cuál fue la intención de Dios. ¿No? Vamos a ver a raíz de qué todo eso fue desvirtuado y vamos a ver también el plan de Dios que tiene para restablecer todas las cosas y volverlas todas al diseño original. Por eso vamos a hacer una serie con 3 capítulos. Vamos a hablar en este episodio, vamos a hablar con respecto a nuestro origen. En el siguiente hablaremos con respecto a nuestro propósito y luego continuaremos y cerraremos la serie con respecto a nuestro destino. Y vamos a ver cómo estos 3 se unen. Vamos a poder ver cuál fue la intención de Dios y cuál es el plan de Dios para restablecer las cosas al diseño original, pero en el medio vamos a descubrir nuestro propósito. Vamos a ver en la palabra de Dios cuál fue la intención de Dios hacia el ser humano, con qué intención lo creó y qué fue, a raíz de qué se desvirtuó eso y cómo Dios va a restablecerlo. Amén. Así que les pido que nos acompañen en estos 3 episodios que vamos a estar subiendo semanalmente para que puedan seguir cada uno de estos episodios, como les decía. ¿Sí? Como les decías, en esta charla vamos a comenzar hablando con respecto a nuestro origen, que tiene que ver con cuál fue, o sea, el diseño de Dios con respecto al hombre. Me gustaría que juntos podamos descubrir el sentido de nuestras vidas, porque muchas veces me ha pasado o escuchar, o me ha pasado a mí mismo, de no encontrar quizás en otro tiempo, no encontrar el sentido de la vida. O sea, ver esto, ¿no? Que solamente somos seres humanos que fuimos creados, ponerle por Dios. Podemos tener esa mentalidad de que Dios nos formó y nos creó porque tenemos una creencia en eso, pero no podemos entender la dimensión por qué Dios nos creó, por qué Dios tuvimos en sus planes. O sea, que juntos podamos ver que no fuimos producto de un descuido de la intimidad de nuestros padres, sino más bien que fuimos algo que estuvo en el corazón de Dios, que estuvo en la intención de Dios que nosotros naciéramos. Él nos creó con un propósito y ese propósito es eterno y lo vamos a ver juntos en la palabra de Dios. Como te decía, vamos a hablar de nuestro origen. En Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, la versión NBI dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. La palabra nos enseña que Dios restaurará todas las cosas y volverá todo al diseño original. Pero para entender eso, tenemos que saber cuál fue el diseño original. Y justamente es esto, lo que hablábamos. O sea, Dios puso al hombre sobre todas las cosas creadas. Recordemos que Dios primero creó todas las cosas que existen y luego creó al hombre y dice la palabra de Dios, como leíamos, que dice: ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. O sea, puso al hombre para que reine. Esta versión dice reine, otra versión dice señoree, que es la Reina Valera. Los puso sobre todas esas cosas, para que el hombre pueda tener, no tenga necesidad de nada, sino que pueda vivir en plenitud y que pueda vivir eternamente con Dios sin ninguna necesidad y señoreando y reinando, dice esta versión, sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, para poder entender a qué diseño va a restaurar Dios, cuál es el diseño original, cuál Dios va a restaurar todas las cosas, tenemos que entender cuál fue el diseño original de Dios. ¿A cuál diseño Dios va a restablecer todas las cosas? ¿Cuál es? Es lo que hablábamos, ¿no? Que Dios creó al hombre y los puso sobre todas las cosas. Él puso su imagen y semejanza en nosotros. El tema es que la imagen de Dios en nosotros, a lo largo del tiempo,
desde allí, desde el jardín del Edén, se desvirtuó, ¿no? A raíz de la desobediencia, el hombre perdió toda esa autoridad que le había dado Dios, perdió esa comunión y esa posibilidad de interactuar con Dios cara a cara a través de la desobediencia, y ahí es más, el hombre acarrea con eso, ¿no? En su ADN, el ser humano es desobediente, y la palabra nos enseña que somos una raza caída y una raza que tiene un ADN pecaminoso. O sea, que todo el tiempo el pecado es nuestra naturaleza, y eso fue originado allá en el jardín del Edén. Quizás ya sabes esta historia, pero es necesario que la recordemos para que podamos entrar en tema y ver el origen de nuestras vidas, el origen que Dios nos dio y por qué Dios tuvo la intención de crearnos. Decíamos que la imagen de Dios en nosotros fue desvirtuada y comenzó de ahí como a grandes escalas a desvirtuarse más. Fíjate que la imagen de Dios en nosotros, dice la palabra, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, está hablando el Padre. Y esto se desvirtúa a través de la desobediencia, y al correr de los años, cada vez más podemos ver que el hombre se aleja de Dios, que, o sea, cada vez menos las personas quieren saber algo de Dios, o fíjate que esto, ¿no? Que no podemos reflejar muchas veces, más ya siendo cristianos, muchas veces no podemos reflejar al Padre, no podemos reflejar su semejanza. La semejanza de Dios en nosotros incluye gobernar, influenciar y dejar legados eternos en la tierra. Ahora bien, conocemos la historia donde el hombre es engañado por la serpiente, Satanás, en el jardín del Edén, y por consecuencia toda la humanidad cayó a causa de la desobediencia. Es lo que veníamos hablando. A causa de esa desobediencia, el hombre perdió todos los privilegios que Dios le había dado, perdió toda esa autoridad que Dios le había dado. Vemos que Satanás se disfrazó de serpiente para hacer caer al hombre y alejarlo de Dios. Hoy podemos ver cómo el enemigo sigue operando de la misma manera y se sigue disfrazando de diferentes cosas con el fin de hacernos caer y alejarnos de Dios. Fíjate que la intención de Satanás, la serpiente, dice la palabra, dice que lo engañó, literalmente engañó a Eva de una manera sutil, y el objetivo era que ellos se alejen de Dios, ¿no? El objetivo era que ellos perdieran todo lo que Dios ya le había entregado. Y fíjate esto que estaba diciendo, ¿no? Hoy el enemigo sigue operando de la misma forma. Perdón. El enemigo sigue operando de la misma forma. Es decir, se sigue disfrazando, ¿no? El enemigo sabemos que si bien es astuto, es repetitivo y no es nada ingenioso. Siempre usa el mismo patrón, pareciera. Pero nosotros por ahí los cristianos siempre una y otra vez caemos muchas veces en la trampa de Satanás por no seguir los consejos del Señor. Fíjate que la palabra nos enseña, nos da infinitas herramientas para que podamos resistir a todas esas cosas y podamos evitarla y podamos combatirla y podamos no acceder a todo lo que por ahí el enemigo con un disfraz viene a nuestras vidas con la intención, así como tuvo con Eva, de alejarnos de Dios. Decíamos que el enemigo se sigue disfrazando como lo hizo allá en el jardín del Edén. Algunos ejemplos de los disfraces que usa el enemigo para hacernos correr de la voluntad de Dios o alejarnos o así como Eva, hacernos perder los privilegios que Dios tiene para con nosotros. Algunos de los ejemplos de los disfraces que sigue usando son el orgullo, el pecado, la desobediencia, la religiosidad, el legalismo, la condenación, etc. ¿Cuántas cosas hay que vienen a nuestras mentes y que suceden, ¿no? En nuestras vidas y son usadas por Satanás y son influenciadas por Satanás para que nosotros corramos la mirada de blanco y nos salgamos del camino? Fíjate, una de las que más me impacta acá y es el orgullo, ¿no? El orgullo, el ser humano es orgulloso. Otra también otro de los disfraces que usa Satanás para sacar a las personas de la presencia de Dios es la ofensa. Fíjate cómo el enemigo
en este tiempo opera con la ofensa hacia nosotros, o sea, se mete en nuestras mentes y la ofensa nos hace salir. Muchas veces, ¿no? Yo tengo este pensamiento, nos hace alejar de Dios, primeramente de la iglesia, porque la ofensa hace que vos o yo nos enojemos, justamente nos ofendamos con tal o cual persona. Puede ser tu pastor, puede ser un hermano, puede ser tu líder. Cualquier persona de la iglesia te pone la ofensa como, no sé, un ejemplo. No sé, no me saludó tal persona. Parece una tontería, pero es una realidad. ¿Cuántas personas hay que dejan de congregar porque uno no lo saludó, o el pastor nos saludó a otro y ya no lo saludó? Y muchas cuestiones así, ¿no? Pareciera que por eso digo, ¿no?, que el enemigo es muy astuto y usa siempre el mismo patrón, pero de esa forma repetitiva pareciera ser efectivo, porque creo que si hacemos una encuesta de la mayoría de las personas que están apartadas del camino, podemos ver que la mayoría se fueron ofendidas. No te van a decir me ofendí con tal, sino que van a poner no, porque aquel obró mal, no, porque aquel, sí, seguramente puede ser, no digo que no, que muchas veces se van, que la ofensa no es con razón, muchas veces por ahí se ofenden con razón, pero el objetivo lo cumple Satanás, es que vos te ofendas, y es que vos que te alejes de Dios. Una de las frases que me gusta y digo siempre es que el primer paso para independizarnos de Dios es independizarnos del cuerpo. O sea, cuando nosotros nos independizamos del cuerpo de Cristo, seguido a eso y por consecuencia de no poder estar ligado al cuerpo, nos terminamos alejando de Dios. Fíjate que Jesús compara a la iglesia como un cuerpo. O sea, todos los miembros son importantes, dice Jesús, describe uno a uno, da diferentes ejemplos de los miembros, qué funciones, y que todas son de igual forma importantes. Pero fíjate qué importante es esto, entender que somos un cuerpo, que no podemos, o sea, es decir, una mano no puede estar sin el brazo, no sé, y así cada parte. Mi pie no puede estar sin mi pierna, o sea, entonces cada miembro del cuerpo es importante, o sea, todo tiene una importancia. Entonces cuando vos te alejás del cuerpo, en consecuencia o seguido de eso, te vas a terminar alejando de Dios. Nos terminamos alejando de Dios. Por eso, una frase para anotar si querés, o sea, el primer paso para independizarnos de Dios es independizarnos del cuerpo. Porque es cuando ahí decimos, no, yo voy a buscar a Dios en mi casa. No, yo creo en Dios, pero no voy a ir más a la iglesia porque estoy decepcionado de las personas. Y no digo que no, porque el ser humano siempre está metiendo la pata y pareciendo hacer las cosas como a propósito. Pero no digo que el ser humano no se equivoque, pero al punto que yo voy es que la ofensa, ese disfraz que usa Satanás, así como usó en el jardín del Edén, sigue funcionando. Si vuelvo a repetirte, si hoy hacemos una encuesta, el 80% o 90% me arriesgaría a decir, de las personas que están apartadas de Dios se fueron ofendidas. Vuelvo a repetirte, con razón o sin razón, el objetivo de Satanás es que vos te ofendas y en tu corazón tengas alejarte primeramente del cuerpo para seguido a eso alejarte de Dios. Ese es el objetivo de Satanás, que el Hijo de Dios no pueda permanecer cerca del Padre, porque sabe que si nos alejamos del cuerpo, nos vamos a alejar del Padre y Él nos va a tener como presa fácil. Primera de Pedro 5:8 dice, porque nuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, busca, no es que anda rugiendo por todos lados y devorando. Fíjate que la palabra dice, anda como el león rugiente buscando a quien devorar. De otra forma sería, ¿no? Parecía un juego de palabras, pero de otra forma sería, anda devorando como un león rugiente o una cosa así. Dice que anda buscando. ¿Y a quién busca? Busca a aquellos que se independizaron de Dios, aquellos que hayan su vida independizado de Dios y creen que así están bien. Y Satanás ahí aprovecha y como dice Pedro, dice en la carta que Pedro escribe, sean sobrios, sean sobrios porque el enemigo, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Entonces, ¿cuál es la forma de evitar esto? Es estando en comunión con Dios, es no alejándonos del cuerpo. Fíjate las cosas que padeció Jesucristo por nosotros.
y nosotros muchas veces no podemos soportar una ofensa. Me detuve en esto porque es un disfraz que usa Satanás y que le da una eficacia, pero 100%. O sea, donde entra la ofensa en el corazón de un hijo de Dios, lo termina sacando de la iglesia. Es lamentable, por eso el Señor también nos llama a madurar, ¿no? El Señor también nos llama a madurar porque a través de la madurez podemos ver estas cosas, podemos darnos cuenta que cuando una ofensa viene a nuestro corazón, esa ofensa es una trampa que está poniendo el enemigo para quitarnos de Dios. Amén. Seguimos. Entonces podíamos ver que la ofensa es uno de los disfraces que sigue usando Satanás. Uno de los objetivos de Satanás es que nuestro paso en la tierra pase desapercibido. O sea, que tengamos esto que estábamos hablando. Que tengamos esto en mente. Yo nací, me creó Dios, todo bien, pero mi vida, o sea, es tan limitada ¿a qué? A crecer, trabajar, formar una familia, poder dejarle a mis hijas o a mis hijos un futuro financiero, una estabilidad económica y así poder morirme. ¿Cuántas personas hay que desgastan su vida con el afán de dejarle algo a los hijos? ¿No? Yo voy a comprar un terrenito, no, yo ahora cuando le compro un terrenito a mis hijas, ahí sí me muero tranquilo. Y ese es el objetivo de Satanás, que nuestra vida pase desapercibida en la tierra. Y ahora vamos a ver juntos que Dios, la intención de Dios no tiene nada que ver con eso. La intención de Dios es que nosotros marquemos una generación, que nosotros dejemos un legado, primeramente en nuestra familia y también a la gente que Dios nos pone, para que nosotros podamos también inspirar o aconsejar o hablar de la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas, anunciar el Evangelio. Fíjate que dice Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17, esto es versión Reina Valera, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara, y lo guardó. Y el 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. O sea, esto es lo que hablábamos al principio. Dios le dice que nosotros podemos, que ellos pueden comer de todos los frutos, pero de ese fruto que no tienen que comer, porque el día que coman morirán. Sabemos bien que Dios no los mató en ese tiempo literalmente a Adán y a Eva, pero sí murieron espiritualmente, sí murieron en el sentido que perdieron todo eso lo que Dios le había otorgado. Entonces podemos, un punto a anotar si quieren, es que desobedecer a Dios produce muerte en nuestras vidas. Y vuelvo a repetirte, no muerte literal, ¿no? Que la muerte espiritual quizás es más grave, porque seguimos en vida, pero estamos muertos espirituales, sin sentido por ahí, no encontramos sentido a nada, y es cuando nuestro espíritu se apaga, ya está muerto, y es esto creo que lo que dice la palabra de Dios. Fíjate que dice Génesis 3:17, dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerán de ella todos los días de tu vida. Vemos que a raíz de la desobediencia el hombre es destituido del lugar donde lo había puesto para señorear. O sea, a raíz de esa desobediencia, Dios le dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, o sea, por cuanto no obedeciste la voz de Dios, mi voz, obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te dije que no comieras, porque el día que comieras, o sea, primeramente le dice morirás, y ahora le dice: te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, o sea, la desobediencia. Entonces vemos que a raíz de la desobediencia el hombre es destituido del lugar donde lo había puesto para señorear. Entonces, segundo punto que podemos anotar, que la desobediencia nos hace perder lugares de privilegio. Y estar cerca de Dios es un verdadero privilegio, es donde nos sentimos vivos, es nuestra fuente de vida. Entonces, cuando perdemos ese lugar de privilegio por nuestra desobediencia, y aún pasa, hoy sigue pasando, cuando nosotros nos equivocamos y pecamos, dice que nuestro espíritu se entristece, ¿no?
y vemos una muerte espiritual, ¿no? La paga del pecado es muerte, dice también. Y creo que esa muerte, esa es mi opinión, creo que la muerte, cuando habla acá también, la paga del pecado es muerte, es la muerte del espíritu, ¿no? Es alejarnos de la fuente, es alejarnos de Dios, porque primeramente, otra vez Satanás muy astuto viene a nuestras mentes y nos acusa una y otra vez por lo que nos equivocamos. Y es ahí donde nosotros muchas veces no entendemos el tema de la gracia. Que con respecto a este tema hice un video podcast, si querés puedes verlo, que se llama Tiempo de entender la gracia. Y sinceramente también es muy importante porque es donde nosotros podemos salir rápido de estas acusaciones que vienen a hacernos primeramente Satanás y también nosotros, ¿no? Nos acusamos una y otra vez y nos cuesta volver rápido a los pies del Señor porque no entendemos justamente de qué se trata y cómo funciona la gracia del Señor Jesús. Fíjate Juan capítulo 1 versos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto es lo que, haciendo referencia a lo primero que veíamos, que decíamos que no somos producto de la intimidad, que no somos producto de un descuido de la intimidad de nuestros padres, sino que somos producto del corazón de Dios, de la intimidad de Dios. O sea, Dios tuvo en su corazón que nosotros estuviéramos en la tierra y en el tiempo que Dios nos puso. Por eso es que decimos que nuestro nacimiento estaba en el corazón de Dios, basándonos en este versículo y en muchos más que hay en la palabra, donde Dios nos afirma a través de Jesucristo como hijos de Dios. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. No somos engendrados de sangre, no somos un descuido de la intimidad de nuestros padres. Dice, ni de voluntad de carne, o sea, ni siquiera estuvo por ahí en los planes de tu papá y de tu mamá que vos nacieras, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. O sea, es decir, estamos en la tierra porque estuvimos en la voluntad de Dios. Dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fue el plan de Dios, fue la idea de Dios que nosotros existiéramos. Por eso cuando te dicen Dios tiene un gran propósito para vos, no lo tomes como una arenga para emocionarte, sino que tomalo como algo que viene de parte de Dios, y tampoco pienses en grandes cosas. O sea, quizás sí quizás sea ese un propósito, pero cuando te dicen Dios tiene un gran propósito con vos, es primeramente que puedas identificarte como hijo y que también puedas entender la dimensión de lo que significa ser hijo de Dios y dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Ese también es nuestro, si bien es nuestro destino, es el propósito de Dios, que nosotros habitemos con Él por el resto de la eternidad. Por eso alegrate cuando te digan Dios tiene un gran propósito en tu vida. Es su voluntad que estemos es su voluntad que estemos en la tierra y sobre todo esto en este tiempo, no lo que hablábamos hoy. O sea, Dios nos puso en esta era, en este tiempo, con un propósito. Entonces podemos resumir diciendo que la idea original de Dios fue que el ser humano tenga una vida plena en Él, sin necesidad de nada, que podamos interactuar con Él sin ninguna restricción y que podamos portar su imagen en la tierra. Entendiendo un poco esto, entendiendo un poco nuestro origen, podemos adentrarnos y tratar de entender el propósito que Dios tiene con nosotros. O sea, entendiendo todo esto que estuvimos viendo, compartiendo estos versículos, viendo que, como ahí nos decía Juan, capítulo 1, versos 12 y 13 de Juan, nos dice que no fue ni voluntad de varón, que no fue ni voluntad de carne, que no fue engendrado de sangre, sino que fue voluntad de Dios que nosotros estuviéramos en la tierra. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Te vuelvo a leer, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Te digo una y otra vez esto, te lo leo una y otra vez, porque es lo que afirma nuestra identidad.
O sea, conocer nuestro origen es lo que afirma nuestra identidad. Conocer nuestro origen, de dónde venimos, por qué estamos, o sea, y también nos hace vivir una vida plena. Fíjate, en el otro episodio vamos a comenzar a hablar acerca de nuestro propósito y vamos a empezar a unir estos puntos, el origen con el propósito y luego con nuestro destino. Y vas a ver que tu vida va a cambiar, así como cambió mi vida. Cuando yo pude ver esto, ¿no? Ya dejé de preguntar un montón de cosas y empecé a verme más como hijo de Dios, a tomar como identidad de hijo, porque, como dice la palabra de Dios, no fue ni de voluntad de varón, ni engendrado de sangre, sino que fue voluntad de Dios que yo existiera y que vos existieras. Así que te invito a que puedas ver el siguiente episodio que hablaremos con respecto a nuestro propósito, ¿sí? Así que sin más, Dios te bendiga y nos vemos en un nuevo episodio.